Doncs bon dia, després d'aquest vídeo i aquesta cançó tan emocionant de l'Alba Roda. I bé, dir que en aquesta sessió ens plantegem una pregunta que de fet vaig escriure ara fa uns dies abans de saber que projectàveu aquest vídeo. I la pregunta és si podem pensar en solucions en els grans reptes que tenim i per construir aquest altre món que és possible i necessari, com deia l'Arcadi, des de l'urbà i des del món rural. Aquesta és la pregunta que intentarem respondre avui, una miqueta acabant en positiu aquest curs i atrevint-nos a pensar en propostes. Y dit això, paso a presentar a Araceli Macías. Es educadora social, trabaja en la cooperativa Outonía en Galicia, que fundó con Tania Sánchez y... perdón, sí. Y lo que hacen, trabajan, digamos, en proyectos de dinamización social y cultural en la zona, en la Galicia rural, trabajando en temas de educación social basadas en la ética de los cuidados, la participación y el desarrollo comunitario, la sostenibilidad ambiental, las pedagogías alternativas y la igualdad y diversidades y la visión de género. Tiene un máster en políticas sociales de intervención comunitaria y un posgrado en políticas culturales de base comunitaria. De hecho, Araceli entiendo que nos propondrá que delante de un medio rural que es un tema de actualidad, cuando hablamos de es actualidad porque justamente hablamos en negativo, hablamos de despoblación, de recursos, de organización de la tierra, de envejecimiento, etcétera. La pregunta ¿es posible parar la rueda y pensar en el futuro desde lo rural? Araceli, adelante. Menuda expectativa. Bueno, pues bon día, que se dice en gallego también así que muy bien. Bueno, antes de nada quería agradecer la invitación a venir aquí. Para mí ha sido un lujo además poder disfrutar del curso desde el viernes, de esta inmersión en catalán. O sea, estoy muy contenta de que además haya sido en esta lengua y bueno, y como poder disfrutar de todas las ponencias, de vuestra compañía, de estar aquí sentada y ya conocerme las caras, así que ya no hablo para un público anónimo. Y bueno, cuando Ares me planteaba... tengo aquí una chuleta porque no quiero pasarme de tiempo, entonces bueno, vamos a ver. Cuando Ares me planteaba esta intervención me decía si podía dar un poco de esperanza, ¿no? Como que íbamos a estar todos estos días, pues no sé, con una radiografía mundial un poco abrumadora, ¿no? Y cómo podíamos, no sé, si dar pinceladas de esperanza. No sé si lo he conseguido, ¿vale? Os voy a hacer ya el final, no sé si es ese, por si esta es nuestra expectativa. Pero espero que sí, no sé, que sí nos ayude a pensar desde lo rural, ¿no? Es un poco mi propuesta. Como todo esto que hemos hablado, creo que son discursos que están creados desde lo urbano y pensados desde una experiencia profundamente urbana. Y entonces, ¿cómo podemos pensar el mundo desde una experiencia rural? Bueno, pues quería abrir esta intervención, ya que va de parar la rueda, que cuando me preguntaron un título, dije como, ¿y yo ahora qué le pongo al título? Es que ya está bien, ¿no? Y me salió este de parar la rueda. Y quería empezar esta intervención con esta imagen del 27 de mayo de 2024 en Palas de Rei, que es esta manifestación que supongo que muchas ya conocéis. Ayer hablamos de este caso, que es las protestas contra Altri, la macrocelulosa que quieren instalar en la comarca da Ulloa. Bueno, antes de seguir voy a hablar todo de ejemplos gallegos, de Galicia, no sé qué, por 45 minutos estaréis allí y este es un poco el referente. Y la propuesta también es que después en la conversación podamos hacer diálogo con lo que pasa aquí, ¿no? Pero yo al final pues de lo que conozco es de mi territorio. Bueno, os decía, esta es una imagen del 27 de mayo de 2024 en Palas de Rei, que es un ayuntamiento de Lugo que no llega a 4.000 habitantes. Y ese día se manifestaron allí 20.000 personas. Creo que es importante también poner las poblaciones de dónde se hacen las cosas, porque una manifestación de 20.000 personas en una localidad de 4.000 habitantes
Es como, creo que es un logro a nivel de movilización social. Esta plataforma surge en respuesta a la instalación de esta fábrica de celulosa por parte de la empresa portuguesa Altri y se prevé que ocuparía 10 veces más que la superficie de Ence, que seguramente muchas conocéis, que se ha cargado la ría de Pontevedra. En esta estructura macroindustrial se instalaría una chimenea de 75 metros de altura que la Xunta de Galicia ha catalogado como icónica, ha catalogado como patrimonio industrial. O sea, ya no hablamos de expolio del territorio, sino que además ahora hablamos de que son patrimonio. Pongo estas dos noticias juntas porque hace 2 meses la Xunta de Galicia ha emitido la valoración ambiental positiva, como que Altri es ambientalmente viable. Y en respuesta a eso, la movilización social ha sido una manifestación por tierra y mar, que no sé si habéis visto, pero es muy impresionante, donde 500 embarcaciones han salido a la par que la gente en las calles a manifestarse contra esto. Esta manifestación se llevó a cabo en la Pobra do Caramiñal, en A Coruña, que tiene 9.000 habitantes. Es un lugar de 9.000 habitantes. La Xunta de Galicia lo que está haciendo es desoír la protesta social y nos está desamparando. Es un poco la denuncia, ¿no? Y creo que para parar la rueda pues es importante partir de cuál es la rueda que hay que parar, ¿no? Y esta es una de ellas. Vale. Os traigo aquí como un vídeo muy pequeñito sobre lo que está pasando con Altri, por si no lo conocemos o por saber un poco las voces que están detrás de la protesta, porque son importantes si después vamos a hablar de cómo pensar un futuro. Nada, vamos a ver como un par de minutitos solo. Para mí esto es mi paraíso. Nació mi padre, nací yo, pero pensar en irme de aquí, pues para mí es algo que me afecta psicológicamente muy profundamente. No puede ser. No, tenemos que pararlo. Este proyecto no puede ir adelante, de ninguna manera. Son a segunda xeración fronte desta granxa, unha granxa que conta coa certificación de gandeiría e agricultura ecolóxicas dende o ano 2004. Yo soy la tercera generación de mariscadoras en mi familia. Llevamos 23 años recuperando plantas medicinales. Yo siempre me dediqué a esto, era labradora, labrega, pues es de lo que vivo, por lo menos como sano y como de todo. Creo que lo que está surgiendo aquí es algo muy único en el rural gallego. Creo que realmente esto remarca un antes y un después. En la comarca de la Ulloa hay bastantes proyectos que estamos basados en la agroecología o en el respeto en el medio ambiente. Por ejemplo, en mi caso, tengo una conexión con una asociación que hace custodia del territorio aquí en la Ulloa, en la que tengo colmenas, digamos, compartimos trabajo para mantener estos terrenos de custodia del territorio, ¿no? Cada vez pues estamos creciendo y teciendo pues una red muy importante entre todos los productores de la comarca. En ese sentido sabemos que donde hai gandeiría, donde hai pastoreo, donde hai gandeiría extensiva, non hai abandono, non hai incendios, non? Polo tanto, que estamos actuando como axentes ambientais, que cuidamos o territorio, que o protexemos e protexemos ademais a súa biodiversidade, que sabemos que é un elemento clave de cara a frear o cambio climático e frear as consecuencias dunha situación de emerxencia que agora mesmo, bueno, pois creo que todos temos plena consciencia, que ten que ver pois co incremento da temperatura media. Los parques de cultivo llevan aquí muchísimos años. Para mí, la verdad, es un orgullo. Además, es que todo el pueblo vive directa o indirectamente del marisqueo y yo creo que debemos defender el marisqueo tradicional como una forma de vida ante otras artes que pueden impactar más en el medio ambiente. O proxecto que Altri Green Fiber pretende instalar na nosa comarca tería unha repercusión directa sobre o noso traballo, especificamente sobre o sector agrogandeiro e sobre producións diferenciadas como a produción ecolóxica, afectando lóxicamente a nosa forma de traballar e de concebir tamén o cuidado deste
deste territorio. É unha agresión, é unha ameaza que atenta contra ese tecido socioeconómico que conformamos moitas e moitos produtores aquí nesta zona e que afectaría, polo tanto, tamén a esa función que cumplimos, non só ambiental, senón a función de proporcionar alimentos de calidade, alimentos seguros, diferenciados á sociedade. Aquí estamos a 2 kilómetros de la zona cero. Nuestro proyecto desde el inicio nos dimos de alta en el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica. Evidentemente no vender salud, plantas medicinales, sin ser un proyecto ecológico, pues no tendría sentido. ¿Qué va a pasar? Vale, voy a dar un saltito aquí para no verlo entero, que es una pena, pero es que no tenemos tiempo, porque quiero que escuchemos como esta última parte. Comarca que é única en moitos sentidos, non só dende o punto de vista da biodiversidade, sino tamén dende o punto de vista da comunidade que aquí residimos e que fomos construindo durante moitos anos. Creo que é o elemento de maior valor que podemos exportar e que realmente se convertiu nos últimos anos nun reclamo para atraer poboación, para fixar poboación. Estamos facendo un traballo dende a veciñanza, dende as mulleres e os homes que dende o territorio coidamos, alimentamos, xeramos cultura, xeramos valor, estamos facendo un traballo que lle corresponde á administración, que lle correspondería á administración. Estamos facendo mesmo sen o seu apoio, porque con noticias como esta, con proxectos como este, o que se está a facer é a destruir o traballo que levamos facendo sobre o territorio durante moitos anos. Pues no sé muy bien. Bueno, no sé qué os ha parecido. Y esta es un poco la sensación, ¿no? La sensación de que, por un lado, estamos impulsando a los jóvenes a que emprendamos en el rural, al reto de la despoblación, ¿no? Como el reto demográfico. Estamos como en este aura de vamos a promover el emprendimiento y tal. Y a la vez estamos viendo que en lugares donde ya existe esa comunidad que está termando el territorio, no se le tiene en cuenta, ¿no? No se nos tiene en cuenta. Entonces, esto que decía Ana, que es esta ganadera, ¿no? Esto de, estamos haciendo un trabajo que le corresponde a la administración, lo estamos haciendo sin su apoyo y lo que hacen es destruir el trabajo que llevamos haciendo durante muchos años. Aquí nos preguntamos cuál es el futuro entonces que estamos pensando, ¿no? ¿Cómo pensamos el futuro desde el rural? Ay, perdón. Ahora. Nosotras desde la cooperativa, que después os presentaré, pero quería hacer primero como este contexto, pensamos que el territorio es un resultado de la proyección de los cuerpos, ¿no? Y esta movilización social no sería posible sin estos cuerpos, sin estas personas que se están proyectando en el territorio, ¿no? El territorio no es solo un lugar físico, sino que también es lo que percibimos y lo que concibimos como territorio. No es solo una plaza, no es solo una plaza, ¿no? Si lo llevamos a la ciudad. Es cómo usamos esa plaza, cómo concebimos esa plaza, cuál es la historia, cómo la utilizamos y qué vida producimos en ella. Y entonces es dentro de esta trialéctica donde los cuerpos se sostienen. Y estos cuerpos, a su vez, que sostienen el espacio, sostienen las ideas también, que siempre están conectadas a ellos, ¿no? Como resultado de esta unión, pues nos encontramos dos posibilidades: cuerpos políticos en el lugar o el lugar que ejerce política en los cuerpos. Es decir, podemos ser agentes activos de un lugar, lo decíamos ayer con las comunidades de agua, ¿cómo era? Bueno, esto de gestionar el agua como de una forma común, ¿no? Podemos ser cuerpos políticos haciendo política en el espacio, o que el espacio haga política en nuestro cuerpo y que nos falte el agua, por ejemplo, o que una dana se nos lleve. Vale. Si entendemos el territorio como algo que va más allá del mapa, como aquel espacio que se configura a partir de las interacciones humanas y no humanas que en él se producen. Esto tiene un componente social, económico, emocional y relacional, ¿no? Esto que decía Ana, la chica que hablaba ahora último, esto ya no es solo una cuestión económica, es una cuestión de todas las relaciones que hay aquí en este territorio. Y hacemos este territorio en tanto que interactuamos con el entorno, nos relacionamos con él, pero a la vez ese formar parte del territorio también adquiere una dimensión personal. Es decir, ya nosotras somos el territorio. Ya no es solo que habitemos un territorio, sino que el territorio forma parte también de nuestra identidad, ¿no? Nos sentimos vinculadas al espacio de una forma que ya no es material. Y yo ayer esto lo vi en la comida, me estaban explicando qué son los castellets, lo voy a decir mal, castellets, que yo nada, de nada. Entonces me estaban explicando y había un algo en algunas personas que lo estaban explicando que era más que explicar una tradición o lo que hacemos, ¿sí? Era como una cuestión ya muy identitaria. Bueno, no, es que esto, no, es que después hubo un niño y no sé qué, no, como que había una cuestión que era muy, muy arraigada.
O sea, que no es simplemente una práctica que reproducimos, sino que de alguna forma está en nosotros, ¿no? Pues queremos ver el territorio así. ¿Cómo es esta relación que tenemos con el territorio? Y, bueno, y cómo de alguna forma pues, forma parte de nuestra identidad, ¿no? Y esta sería como la primera tesis o, no sé, planteamiento que yo quería traer, que es que la ruralidad es mucho más que un espacio, sino que es una identidad, que forma parte de una identidad. Vale, y de aquí os voy a saltar a 2008. Bueno, antes de nada, desde esta movilización, que no sé si os habéis fijado, pero es una de mis imágenes favoritas en el mundo, que es una movilización en el año 77 contra la AP9, donde estas señoras, que habitualmente tendrían la estampa de sumisas, ¿no?, con ese pañuelo y todo eso, le están pegando paraguazos a la Guardia Civil. Entonces, como es importante también a tener memoria histórica. Venimos de aquí. Vale, pues de ahí pasamos a 2008. A ver, sí. Bueno, que es cuando moría, el 21 de enero de 2008, moría Mary Smith Jones, que no sé si la conocéis, yo no la conocí, ¿no? Vale. Y moría en ese año a los 89 años. Mary Smith Jones era originaria de un pueblo llamado Córdoba, en el delta del río Cooper, y sus padres al nacer le pusieron este nombre, que yo no sé decir, evidentemente, pero que significa el sonido que gritas a la gente desde lejos. Como ese sonido. Y Mary Smith era la última de Jack que fue criada en su lengua materna en Alaska. Y con su muerte se inauguró el epílogo histórico de esta lengua, es decir, fue la última hablante ya de esta lengua, y su última parte de la vida estuvo como muy preocupada en cómo podíamos preservar, ¿no?, cómo ella podía contribuir a preservar bueno, pues esto que ella sabía. Hay una autora gallega que se llama Teresa Moure, que tiene un libro que se llama Ecolingüística, y esto lo voy a hacer todo el rato porque tengo aquí tropecientos mil libros, entonces, bueno, hay un libro que se llama Ecolingüística, que es muy interesante, y que habla de que una lengua es más que una forma de comunicación, sino que es una forma de pensar y de ver el mundo. Entonces, cuando el EYAC se muere, ¿no?, cuando esta lengua se muere, lo que se está perdiendo es una forma de ver el mundo, ya no solo una forma de comunicación. Teresa, en su libro, este que os decía de Ecolingüística, lo explica con el ejemplo del Kalispel, que igual sí que lo conocéis. Bueno, que es una lengua amerindia que no puede utilizar nombres para los elementos de la naturaleza. Utiliza verbos. Entonces, la montaña es montañar, por ejemplo. Lo digo yo, ¿no?, como sería la traducción, es un verbo. El río es riar, todo lo que tiene que ver con la naturaleza son verbos. Y los verbos no es algo que nosotros podamos ni explotar ni tener, ¿no? Yo no puedo ser propietaria del caminar. Entonces, por lo tanto, desde esta lengua sería imposible pensar una explotación de la naturaleza porque no entra en nuestro sistema de pensamiento que podamos hacer eso, ¿no? A mí me gusta mucho este ejemplo para explicar cómo la riqueza lingüística de alguna forma es una riqueza también de maneras de ver el mundo y de cómo nos relacionamos con él. Bueno, os traía esto como ejemplo, pero más que esto, es como cuando una lengua muere, ¿no?, de alguna forma entramos en esta turbina de la modernización que nos elimina cualquier rasgo que nos diferencie y nos homogeneiza. Por eso también me gustaba mucho estar aquí escuchando catalán, como, jo, qué bien, y ojalá en Galicia esto pasara también más. Y sí. Y bueno, os traía el ejemplo de este 2008 porque, aparte de que moría Mary Smith, en este año fue el primer año que por primera vez en la historia había más personas viviendo en ciudades que en el campo. Y bueno, pues se inauguraba otra época histórica también este año, ¿no? Se prevé que en el 2050 la cifra de habitantes de las ciudades aumente al 70% en el mundo. Y esto ya lo vamos viendo en nuestros mapas de población. Me estoy enrollando. Bueno, os traía aquí los mapas que se leen al revés. El de España, la zona verde es menos población, la roja más población. En Cataluña, que dije, bueno, a ver qué pasa en Cataluña, va al revés. Lo verde es más población y lo rojo es menos. Es para que estéis súper atentas. Por si os despistáis un momentito, que estéis súper atentas. Vale, pues yo creo que es interesante ver de qué manera nos estamos concentrando, ¿no? Estamos conformando un territorio de centros y periferias todo el rato y pues donde la gente se está acumulando, ¿no?, en estas zonas, en este centro que se lo come todo y por aquí, y cómo estamos dejando toda esta zona
color verde muy bonito, pero el color verde muy bonito quiere decir que hay una densidad de población de hasta 10 habitantes por kilómetro cuadrado, que eso se denomina desierto demográfico. Es decir, hay 1 kilómetro para 10 personas. Esta tendencia la vemos si hacemos zoom, si hiciéramos zoom en Galicia, pues esta zona es la más despoblada, que es desde donde os voy a hablar yo, y esta es la más poblada, y si hacemos zoom en Cataluña pasa exactamente lo mismo. Esta zona es la más poblada y esta es la menos poblada. Vale. Vuelvo a traer una pregunta que es, ¿qué pasa cuando no hay cuerpos que se proyectan en el espacio? Decíamos antes, si el territorio es el resultado de los cuerpos que se proyectan en el espacio, ¿qué pasa cuando no hay cuerpos que se proyecten en el espacio? Es decir, si hablamos que las movilizaciones contra Altri, ¿no? La macrocelulosa que os contaba, son posibles gracias a que hay gente que se está proyectando en el espacio y está emprendiendo y está haciendo comunidad, ¿qué pasaría si esa gente no estuviera? Bueno, y aquí pues hay una cuestión de parar la rueda, que es también parar la rueda del vocabulario bélico de las instituciones, que hablan de lucha contra la despoblación, que hablan del reto demográfico, de situación de extrema despoblación. A veces nos sentimos como estamos habitando la extinción. A mí una vez hacía una entrevista a unas señoras que me decían, somos las últimas que vamos quedando. Y ir quedando es una construcción muy gallega, pero que es como no te acabas de ir, pero te estás quedando. Y claro, ¿y qué pasa cuando tú tienes la sensación de que habitas un mundo que se extingue? ¿No? ¿De qué manera protegemos un mundo que se está extinguiendo? Y hablo aquí de desprotección, porque yo creo que lo que está pasando no es una cuestión de despoblación, sino una cuestión de desprotección del territorio, que es distinto, ¿no? Como el foco ya no es solo en no hay gente, sino no hay gente que esté pudiendo defender estos territorios, ¿no? Vale. Entonces aquí ya tenemos como dos cosas, que serían la ruralidad como forma de identidad y la despoblación como desprotección de los territorios y como abandono de lo común. Traía aquí este último ejemplo sí, como para entender el territorio. Ayer preguntaba sobre los montes comunales en Cataluña, que es una cosa que no conozco, pero en Galicia es una realidad muy, bueno, creo que cada vez más desconocida, pero muy importante. El 25% del territorio gallego es monte comunal. El 25%. Es muchísimo, ¿no? Una cuarta parte. Esto quiere decir que la propiedad es colectiva y de naturaleza germánica, lo que implica que tú accedes a la propiedad de ese monte, no por compra, no por contrato, sino de forma colectiva, simplemente porque tú habitas ese lugar, tienes derecho a formar parte de esa comunidad, ¿no? Esto es algo que está funcionando, no nos lo estamos inventando 4 hippies, o sea, esto ya existió desde toda la vida, lo podemos ver, hay una normativa, unas leyes. Y es un derecho que va sujeto simplemente a vivir allí literalmente, ¿no? Sin necesidad de empadronamiento ni de nada. Y quería hacer referencia a esta noticia, ¿no? Que dice la lucha por los montes gallegos, incendios, eucaliptos y amenazas a la propiedad colectiva, que tiene mucho que ver con esta desprotección. Porque la Xunta de Galicia, en el último plan contra incendios, ha querido visibilizar que hay más incendios en zonas comunales que en zonas privadas. Es decir, que los bosques de eucalipto de Ence no se están quemando. Entonces eso está todo genial. Pero los montes comunales se están quemando. Entonces es un problema. Y esta realidad es una razón para plantear la remunicipalización, o como se diga, o hacer estos montes públicos, lo que eliminaría la identidad comunal de los montes, ¿no? Y lo que dejaría a expensas de la administración el poder de decisión sobre esos territorios, porque ahora mismo quien está decidiendo en esos territorios somos la gente comunera, ¿no? los que habitamos allí. Digo esto porque uno de los datos importantes también es que el 70% de los montes comunales en Galicia está en el interior gallego, y de lo comunal que me han explicado en Cataluña, creo que también está en la zona más despoblada, si es que aún existe por aquí algo de esto. Y claro, esto es muy importante, porque si las zonas donde podemos tener soberanía ahora mismo y donde podemos defender el territorio están en las zonas más despobladas, ¿quién va a decidir ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Vale. Venga, voy a seguir porque si no... Vale, sí.
Y con esto pues os traía el último mapa de las grandes luchas de los últimos tiempos, que creo que pues aquí no sé, supongo que también está ya, que fueron hace 2 años que en Galicia se plantearon 200 parques eólicos a la vez. Y este es un poco el mapa de la propuesta que nos hacían. Y esto se está parando gracias precisamente a que las comunidades de montes están firmando en contra de que esos aerogeneradores se instalen en nuestros territorios. Pero si no hay gente en esas comunidades, ¿quién va a parar esto? ¿No? ¿Va a ser la Xunta la que está dando viabilidad ambiental? La que diga que no, pues posiblemente no. Entonces, bueno, con esto quería poner este ejemplo de cambiar un poco la mirada, de no hablamos de despoblación, sino que hablamos de desprotección, ¿no? Como esta es un poco la propuesta. Vale, y bueno, y desde esta zona despoblada, pues os hablo yo soy de este ayuntamiento, Abeiga, que en esta noticia está muy bien enmarcado, como la Siberia gallega. La Siberia gallega son los lugares que hay menos de 3 habitantes por kilómetro cuadrado, como en Siberia. Entonces hay un discurso muy interesante que nos recuerda todo el rato que vivimos en una zona de desierto. Entonces, aquí, la Siberia gallega. Y en la Siberia gallega, incluso, no sé si podéis leer esto pequeñito, pero me llamó mucho la atención, que ni siquiera los lugares tienen nombre, son un pequeño núcleo perdido en la inmensidad de la comarca. Ni siquiera nos merecemos un nombre. Bueno, pues yo vivo ahí, en Abeiga, en este ayuntamiento, y nuestra cooperativa nace en ¿cómo se dice? Su lugar... ¿Cómo se dice esto? Sí, su lugar físico está en Lugo, que de Lugo decimos esto todo el rato. No sé si estos discursos están en Cataluña, pero allí se utiliza mucho. Más de la mitad de los municipios lucenses tienen más vacas que personas. Esta comparación está permeando todo el rato. Como cada 2 meses hay una noticia en relación a cuántas vacas y cuántas personas hay, para que nunca se nos olvide que hay más vacas que personas. Y bueno, en fin. Pues en este contexto es que nace Outonía, que es una cooperativa de trabajo asociado, que decía antes aquí el compañero, ¿no? Como somos 3 educadoras sociales que fundamos esta cooperativa hace 4 años. La fundamos desde este contexto, ¿no? Un contexto muy amenazado por las políticas del expolio, que llamamos allí. Un contexto muy denostado, con un problema demográfico, ¿no? que inmoviliza todo, como si nada se pudiera hacer, porque como no hay gente no podemos hacer nada. Y bueno, y nacemos en ese contexto también como Outonía nace como una respuesta a un proyecto de empleo, ¿no? De nosotras queremos vivir en estas zonas y no podemos, porque los servicios sociales también están desmantelados, entonces bueno, pues vamos a crear nosotras algo. Y creamos esta cooperativa que tiene estos 2 apellidos, de trabajo asociado y sin ánimo de lucro, donde utilizamos como herramientas la educación, la participación y la cultura para crear acciones de resistencia, hemos llamado, como en distintas áreas. Esas acciones de resistencia serían hacer una fiesta en un contexto donde se cree que no ocurre nada, es una acción de resistencia. Hacer un taller en un colegio de 20 niños es una acción de resistencia. Promover un club de lectura con señoras de más de 65 años a las que siempre se les ha dicho que no saben nada es una acción de resistencia. Como por acción de resistencia entendemos todo esto. Vale, nada, por situaros, pues estamos ahí, en esa zona, y una de las características de nuestra cooperativa es la deslocalización. No es una cooperativa que nace vinculada a un único territorio, es decir, pues yo qué sé, que creamos una cooperativa en Sant Cugat para hacer cosas en Sant Cugat, no, sino creamos una cooperativa en un contexto rural gallego que está marcado por la dispersión y por lo tanto actuamos así, ¿no? Entonces nuestra zona de actuación o de trabajo es un poco como esta zona interior, zona de montaña y demás. Vale. Y un poco nuestras líneas de actuación son estas, que no me voy a parar ahora, pero bueno, sería trabajar en la participación social, pero desde una perspectiva de ruralidad, trabajar en la consultoría desde la educación social, pero no con una perspectiva de ruralidad. Es decir, yo puedo hacer un proyecto social, pero puedo hacer un proyecto social para un entorno rural desde un lugar rural con una perspectiva rural, ¿no? Como que es un poco el cambio de mirada. Hacemos intervención comunitaria y formación y sensibilización. Y si os estoy aburriendo y me estoy liando, me podéis ir parando para que esto no sea tanta chapa, porque digo, esto sí no. Vale, entonces una de las primeras cosas que nos preguntamos
a la hora de trabajar es qué entendemos por rural. Y yo os quería preguntar a vosotras, si podemos hacer este ejercicio, si cerráramos los ojos, y buscáramos una imagen rural, ¿no? Como que identifique o que responda a esta palabra, como qué aparecería, ¿no? ¿Qué sería lo primero que aparece? Entonces, no sé si alguien lo tiene, pero ¿qué aparecería? Ahora igual estáis condicionadas. Viñas, ¿qué más? Naturaleza, campo, bosque. Bueno, lo repito para que no tenga. ¿Qué más? Las personas. Sí, sí. ¿Alguna más? Vale. Cuando hacemos este ejercicio, sale algo así siempre. A Google le sale esto. Si tú dices en Google, rural, pues rural es esto. Es muy interesante porque la primera imagen que se nos viene es este paisaje verde verdísimo, muy bonito, muy calmado, ¿no? Con muchos arbolitos y unas casas muy bonitas de piedra y todo esto. Y es muy raro que aparezca esto que decía ella, que aparezca gente, ¿no? Siempre nos imaginamos un mundo rural en el que no hay gente, en el que hay un paisaje. Y esta sería como otra de las primeras cosas que podemos parar la rueda. Esta es la primera imagen que nos vendría, ¿no? Y la segunda igual es algo así. ¿No? La primera la romántica y la segunda la que nos dice a nosotras, ¿seríamos nosotros capaces de vivir allí? ¿No? Lo que me preguntan a mí muchas veces, ¿cómo eres capaz de vivir allí? ¿No? Que es una imagen que es heredada también, ¿no? Estos son relatos que hemos heredado, que ya no son solo nuestros, sino que hemos heredado de las generaciones anteriores. No sé si podemos levantar la mano, voy a hacer así rollos, pero si alguna de vosotras tiene como un pasado rural, es decir, si mis padres, por ejemplo, han venido desde un lugar rural, podemos levantar la mano. Ajá. ¿Y si mis abuelos? O sea, seguimos con la mano levantada, pero si fueran mis abuelos, ¿vale? ¿Y si Sant Cugat antes no fuera una ciudad? Vale. Desde aquí se veía, ¿no? Yo creo que como más del 60%, el 70% tiene un pasado rural. Es decir, en nuestra identidad hay un relato, hay una narrativa que tiene que ver con lo rural y que muchas veces está dominada por estos dos discursos, el romántico de, oh, qué felices éramos allí, viva antes, o qué mal todo, tuvimos que huir, ¿no? Aquello era el atraso y la pobreza extrema, allí no había futuro y qué bien que no estamos allí. Entonces conviven estas dos identidades todo el rato y con estas queremos hacer las políticas de la despoblación, sin siquiera pensar de qué forma nos ha permeado identitariamente todos estos discursos. Vale, entonces, aquí os traigo otra pregunta, que es ¿qué pasaría? Bueno, ya la responderéis. Pero ¿qué pasaría si entendemos nuestra identidad rural como un entramado de relatos? Es decir, ¿como qué tercer espacio aparecería para pensar el rural si entendemos que todo lo que nosotras creemos del rural es este entramado de narrativas y relatos que nos han contado, que hemos visto y demás? Vale. Partimos de esto, de que la ruralidad conforma una identidad y que ya no solo es individual, sino que es colectiva, y esta identidad está atravesada por múltiples mitos. Es decir, en esas narrativas que se entremezclan, hay una serie de mitos que nos dicen pues, cómo es, ¿no? Y el mito es, os pongo aquí, ¿no? Del mito a la metáfora, el mito se impone como un todo sin posibilidad de racionalización, es como el sentido común, y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, yo qué sé. Son gente cerrada. Los puse en gallego. Bueno, genial. Son gente cerrada, atrasada. Allí nunca pasa nada. Este sería un mito, que todo el mundo yo creo que somos capaces de reconocer. Si nos quedamos en el mito, esta afirmación es así, punto, y es difícil pasar a la metáfora, que es la capacidad de romper con estas asociaciones. Vale. Os traía 4 mitos, que voy a pasar así súper rápido, pero que creo que están muy vigentes en la manera en la que entendemos, el rural. El primero sería lo rural como sinónimo de atraso, empobrecimiento e ignorancia, ¿no? Hay este mito. Y a veces no lo queremos reconocer, que creo que es lo peor. Este mito sería la imagen de Paco Martínez Soria, con su gallina en la cesta, de hace para mí, de hace muchos años, pero que sigue vigente.
Y sigue vigente en estas frases de ser de pueblo. A ver, hoy el taxista me dijo que entendía catalán, es que estaba pensando en esto. Hoy el taxista me preguntó, bueno, si entendía catalán, no sé qué, y le dije, bueno, depende de la persona. Y me dijo, claro, es que hay algunos de Lleida de campo cerrados, que tú ahí no le entiendes nada. Y en ese ser de Lleida de campo cerrado había como ser de pueblo. Había esto. Había que es un catalán, no sé, esto me lo estoy aventurando, pero yo creo que había un catalán, bueno, que no es el estándar urbano, ¿no? Que es otra cosa, y que no dijo que fuera peor, pero es más difícil de entender. Entonces, bueno. Hay esta idea de paleto, de cateto, y esta palabra de cateto, que yo pensaba que estaba bastante ya como fuera del, no sé, del lenguaje, apareció mucho hace 2 años, no sé si os acordáis de las grandes manifestaciones rurales en las que Vox tuvo hay una gran presencia por la caza, los toros y todo lo español y muy español. Y en esa manifestación, donde los tractores fueron a Madrid y llevaban estas pancartas de os metéis la Agenda 2030 por el culo, la respuesta de la izquierda y los mensajes que desde la izquierda se lanzaron, ¿no? Como a esta manifestación fueron estos. Son de pueblo catetos. Son unos catetos de pueblo que no saben nada. ¿Sí? Entonces, este estereotipo sigue ahí vigente. Y yo desde ahí puedo comprender que esta gente no esté en la izquierda. Porque realmente están sintiendo esto que les dicen, que lo cogí de la página de Vox y que me parece una diversión esos textos, que es, vamos a luchar contra la dictadura de los urbanitas ecologistas. Y esto se comprende perfectamente. O sea, es una idea que es fácil de entender. Nos están llamando catetos porque hay una dictadura de los urbanistas ecologistas, que son unos pijos y que desde Barcelona os dicen lo que tenéis que hacer. Entonces, bueno, pues este mito, que se sustenta un poco en todas estas cositas, es uno de los que está definiendo el rural. Bueno, aquí otra vez este señor. Otro de los que traía es el medio rural como un lugar de calma, sumiso, pero también oscuro y embrutecido. ¿Sí? Como un lugar donde, no sé, cuando hay un thriller o una cosa de estas de asesinatos, una serie de estas de policías y la niebla y la montaña y de repente esa persona que vive sola, pues esto. Este está ahí. Nada, aquí os dejo estas 2 películas que no sé si las habéis visto, pero a mí como radiografía de lo que se entiende por rural me parecen poesía. Y esta de Un amor de Isabel Coixet en concreto me parece muy interesante porque en sus declaraciones hablaba de que era una película para luchar contra los mitos, contra los estereotipos sobre lo rural y desromantizar lo rural. Pero en esa desromantización lo que hicimos fue hacer una imagen de un lugar muy oscuro y muy turbio donde nadie querría vivir y donde hay una gente muy rara, ¿no? Como, no sé, no es deseable, yo no me veo allí. Y yo lo veía como enfadada, de joder, ¿por qué esta es la imagen? O sea, no hay un punto intermedio entre el rural idílico de Google, verde y bonito, y esto, donde te pueden asesinar a la mínima que... No, a la mínima palabra. Pues yo creo que puede haber un término medio ahí. Y claro, esto, o sea, yo me río, pero esto está conformando nuestro imaginario de lo rural. Y nos permea. Y forma parte de ese entramado de relatos y narrativas que de alguna forma, bueno, tenemos. Y después está esta das bestas, que si la queréis ver, pues también es muy interesante. Y también es muy interesante el papel de las mujeres. Si veis esta, analizar el papel de las mujeres, cómo pueden tener 3 frases en una película y no pasar nada. Entonces, en esta hay una señora a la que matan a su marido y hay como 4 o 5 frases que dice y ya. Bueno, sigo porque me enrollo. Este es otro mito precioso, que es el medio rural, es el origen y la raíz. Este es de Vox, este les gusta a Vox. Un contenedor de identidad en extinción. Y aquí nos ponemos locas a hacer museos. El museo del lino, el museo del no sé qué arte, el museo de ta. ¿No? Como que de repente nos volvimos locas en enlatar toda esta identidad para que no se nos pierda nada. No vaya a ser que haya un recuerdo de nuestros orígenes que no esté ahí bien enlatado. Y esto limita mucho la imaginación. Porque si somos una lata de identidad y si planteamos esa conservación, ¿cómo vamos a imaginar otras posibilidades? ¿No? Si lo que estamos haciendo todo el rato es conservar. ¿No?
Bueno, aquí traía este anuncio, pero que ya no lo voy a poner, pero que es de la Red Nacional Rural. Ah, gracias, pues me queda muchísimo. 10 minutos, me das 10. Vale, bueno, que es muy interesante que desde la Red Nacional Rural pues hablan de esto, de mirar al origen con una cosa así muy, bueno, muy bonita. Y por último, que este sí que me quería parar como un minutito, es el mito sobre las mujeres rurales como heroínas, sinónimo de fortaleza y dedicación, que está representada por la imagen de las abuelas. Y este mito, que yo creo que a veces es difícil de identificar como mito, porque como que está esta voz de el reconocer a las abuelas lo que han hecho, ¿no? Como reconocer, y en ese reconocer muchas veces se invisibiliza todo el relato de renuncias y violencias que han vivido. Es decir, claro, hubo mucha fortaleza a costa de muchísimas renuncias, ¿no? Y hubo mucho cariño, y hubo gente que se dio a todo el mundo, ¿no? Como la abuela que se da a todas, esa mujer rural que se da a todo el mundo, que cuida, que tal. Claro, a costa de muchas otras cosas. Y bueno, pues aquí tenemos otros fantásticos spots de nuestra Xunta de Galicia que hace estas composiciones, donde podemos ver todos los mitos juntos. Entonces, bueno, el 15 de octubre, que es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, hace unos años sacaron esta campaña que es Tu labor sostiene el rural gallego, nunca se te olvide que dejes de hacer esto. Y, bueno, una estética que tiene que ser rural, donde hay unas buenas botas de goma y una buena camisa de cuadros, y donde hay una cesta con un paisaje sin una sola persona, donde hay 4 vacas y un tractor. Entonces es muy interesante porque incluso cuando queremos reivindicar la figura de las mujeres rurales, la imagen es esta otra vez. Es como, bueno, chico, pues nada. Bueno, y aquí pues decía Tareixa Ledo, que me parece así como una crítica interesante a los feminismos, que es que se sitúa a las mujeres campesinas tomando como referencia a las mujeres urbanas y a estas como el modelo para representar a todas las demás. Entonces, bueno, como así creo que es interesante. Vale. Voy acelerando, a ver si para ir 5. Vale. Bueno, pues ahora os quería presentar una de las cosas que hacemos en la cooperativa, un programa que tenemos que se llama El Rural Imaginado y que busca un poco como hacer el ejercicio, en este año está siendo con adolescentes, pues hacer el ejercicio con adolescentes de 13-14 años que estudian en institutos rurales, de ayuntamientos rurales, con mucha despoblación en muchos casos. Y cómo podemos hacer el juego de pasar del mito a la metáfora. Es decir, ¿qué pasaría si ahora empezamos a pensar la identidad rural desde la adolescencia? Desde una lógica no adultocéntrica y como desde una lógica de poder, ¿no? Porque a veces entendemos a la infancia y a la adolescencia como personas en proceso. O sea, es como una persona que está en proceso de ser, como a futuro, es decir, como lo que vas a ser. ¿No? Como esta típica pregunta de ¿qué vas a ser de mayor? Como si ahora no estuvieran siendo nada. O sea, tú ahora que eres un niño no estás siendo nada y tu experiencia de ahora, da igual, porque a ver qué vas a ser. Entonces, claro, como están trabajando con un exceso de futuro increíble, porque nunca se piensan desde el lugar que ocupan, sino como el lugar que ocuparán. No sé si os estoy dando aquí una chapa con esto, pero bueno. Vale. Entonces, ¿no? Es como navegar este exceso de futuro elimina la potencialidad de hacer o formar parte de un lugar, como de pensarse desde ese lugar y pensarse también como parte de ese lugar. Es decir, yo que fui una niña que crecí en un colegio de, no sé, en mi clase éramos 8, así que éramos muy pocos en mi generación, yo nunca me pensé con la posibilidad de vivir donde vivo. O sea, yo me imaginaba, mi sueño de niña de 8 años era tener un dúplex. Y esto lo digo siempre porque a mí me parecía la mayor innovación de la historia. Un piso que es una casa dentro de... O sea, era como una cosa increíble. Pero en ningún momento me había planteado que una opción era quedarme. O sea, eso no estaba en la imaginación porque no era posible. Porque todo el mundo te decía que tú vivías en un lugar que se acababa y que a ver a dónde ibas a ir. Entonces, desde esa eliminación de la imaginación, es que esto es un poco tal, como que ya estamos limitando qué posibilidades queremos para nuestros territorios. Bueno, me estoy enrollando. Vale, entonces os traigo como 3 resultados que están saliendo en estos talleres y que me gustaría así como medio comentar muy brevemente, ¿vale? Muy brevemente.
Bueno, uno de los ejercicios que hacemos es ¿cuántos tipos de suelo hemos pisado hoy? ¿Qué os preguntaría a vosotros cuántos tipos de suelo habéis pisado hoy? Asfalto, parqué, plaqueta, ya os lo digo, el cemento, ¿eh? Y tierra. ¿Pero qué tierra? Porque yo he visto aquí unos parques que eso ya no es tierra. O sea, eso es otra cosa. Eso sí, vale. Pero hay unos parques ahí que eso es como, Dios mío. Vale, pues si veis, este es el mapa de uno de los adolescentes de una de las aulas, que en un día pisó hierba, arena, trigo, piedra, cemento con mierda de vaca porque son de Lugo y entonces esto va a permear mucho. Estos son de Lugo. Entonces, vais a ver también cómo permea el estereotipo de las vacas, es muy interesante, en el discurso de los adolescentes, que igual no tienen tanta relación, pero como que ya como que esas narrativas forman parte. En todo salió la tierra, en todos. Y aquí dice Yayo Herrero, que seguro conocéis, este es un ejercicio que le hemos copiado, que en una cultura que aun estando inexorablemente dentro de la tierra, ha aprendido a mirar la tierra como si viviese fuera de ella, no extraña pisar solo cosas muertas. En una cultura que no se reconoce parte de la tierra, lo vivo y lo muerto a veces es indistinguible. O sea, cuando hacemos esta pregunta, muchas veces nos sorprende que no hayamos pisado nada vivo. Y bueno, si somos un poco el cuerpo que se proyecta en el espacio y las ideas van asociadas al cuerpo, pues vamos haciendo ya la tal. Vale, otro de los ejercicios es fabular. ¿Qué deseos tendría yo para mi rural? ¿No? Si yo fuera un adolescente de 12 años del Ayuntamiento de Fonsagrada, ¿qué deseos tendría yo? Y os los pongo en gallego, pero yo creo que se entienden. Y entonces aquí ya dicen que deje de haber tantas vacas y que venga la gente a vivir a sus casas. Que venga la gente a vivir a sus casas, porque aquí la gente tiene casas, pero viven en Barcelona, pero viven en no sé qué, pero son las casas que han heredado, ¿no? Y es este rural heredado que no está abandonado. Es que esto es muy complejo, porque hay que hacer aquí una autocrítica. Es un rural heredado que no se ha abandonado, pero que tampoco se habita. Entonces, bueno, que se llene de gente y se abra un bar, o sea, tampoco cositas. Que ninguna persona mayor del pueblo se muera y que vivan más niños. Que vendan más casas, que solo, esto me encanta, que vendan las casas porque solo van los gatos a parir allí. Que la gente no se vaya, que la gente se quede aquí y que Meira no quede abandonada. Que siga así, pero con pistas asfaltadas. O sea, está bien pisar la tierra, pero tampoco hace falta tanto. Que se vuelva a habitar, que haya más niños y niñas como yo. Y claro, y también están estos deseos. Y deseo volver a vivir en La Habana. Porque este es el mundo rural que también no nos gusta, no sé si no nos gusta ver o no queremos ver. Pero el mundo rural tiene mucha población migrante ya. Y cuando hablamos del contenedor y la enlatada del origen y la conservación, no estamos pensando en que esta población está allí. Y cuando hablamos de la mujer rural, no vemos a una mujer rural que igual es de origen colombiano, ¿no? O no vemos a las trabajadoras internas del hogar, que esas no están saliendo en los datos, y que también son población, pero totalmente invisible y muy aislada, ¿no? Bueno, esto es interesante. Y por último, si le pudiéramos hacer una pregunta a 2055, ¿qué le preguntaríamos? Si vosotros le pudierais hacer una pregunta a 2055, ¿qué preguntaríais? Podéis hacerlo, os contestará. ¿Qué fue de todo aquello? ¿Estás ahí? Muy bien. ¿El mundo va a estar gobernado por robots? ¿Abrirá algo en Novedades Mari? ¿Cuántos vecinos quedan? ¿Quedan árboles que no sean eucaliptos? Esta es la preocupación de un adolescente de 13 años. También por cuando hablamos de los jóvenes así en bloque, pues que esta es una realidad de un niño de 12 años. ¿Cuántos vecinos se llevan bien? ¿Los que arreglaron las casas van a volver? Más de 15 días. Existen los euros, esto me gusta, existen los euros. Va a haber hierba, va a haber sol, el río va a tener agua. Va a haber gente y animales. ¿Se va a agrandar Castroverde o va a ser más pequeño? ¿Se seguirá trabajando en la agricultura? ¿Se seguirá hablando gallego? Tendremos casas nuevas. Y la última, que me parece la más importante, ¿habrá más paz?
Bueno, yo creo que es importante poner el oído en qué está pasando en la adolescencia también, igual, ¿no? Como que es fácil caer en el discurso desolador de, bueno, son unos desgraciados, viva antes y todas estas cosas, pero esta es otra realidad, ¿no? Como adolescentes de 13 años se están preguntando si el río va a llevar agua y si habrá más paz. Y bueno, y con esto ya estoy acabando para descanso de mi compañero. Os quería traer esto porque, más que traeros experiencias de lo que está pasando en el rural, que creo que son tropecientas mil y que en cada contexto va a ser, pues no sé, va a haber las suyas y creo que también forma parte un poco de interés personal de querer investigar y conocer, pues la propuesta es parar esta rueda en la que fuera de la rueda están los estereotipos y prejuicios, ¿no? Todo eso que nos está moviendo y todo eso que está moviendo el discurso y las políticas sobre lo rural, pero que en el centro y en el eje de la rueda está el miedo a equivocarnos y a romper la narrativa. O sea, está el miedo a, y yo podré vivir allí, y allí se podrá no sé qué, y esto tendrá sentido, y la cultura, no como que hay un miedo, no sé muy bien a qué, yo creo que a equivocarnos, y que de alguna forma está parando la rueda. Vale, y con esto, si pensamos en futuro desde el rural, pues pensamos en futuro no para confrontarnos y reforzarnos en el conflicto urbano-rural, ¿no? Como ese eterno conflicto de la ciudad-rural, ¿no? Como si fueran dos polos que no se necesitan y que no tienen que hablar. No tiene sentido, no para homogeneizar, ¿no? Nosotras hablamos de rurales en plural, yo quería hablaros de mi rural, pero creo que el rural catalán tendrá cosas en común y tendrá cosas muy distintas, porque tenemos historias muy distintas, ¿no? No para crear nuevas centralidades, que ahora se habla mucho, ¿no? Como han comprado esta aldea abandonada y harán un resort donde te puedes casar y cosas de estas, o lo que sea, tonterías. Bueno, como al final es crear nuevas centralidades, pues no para eso, y no para recrear prácticas y estilos urbanos. No sé, podemos seguir sin aceras y sin parques de agua y todas estas cosas. ¿Y para qué entonces? Pues para salir de la nostalgia del viva antes, que nos desarticula y desempodera. Es decir, miramos con nostalgia el pasado desde el privilegio, de que fue mejor. ¿No? Pues no vamos a mirarlo así. Para desensimismarnos de nuestro círculo y ver más allá, para visibilizar toda la sabiduría colectiva y de gestión del bien común que existe y ponerla en práctica. Es decir, no hay que inventar la rueda de lo comunitario porque ya existe. ¿No? Ponía el ejemplo de los montes comunales. Igual, si los miramos y los defendemos, llegaría. Para dejarnos afectar mutuamente, que nos separa y que nos acerca, y para practicar el lugar, ¿no? Y no solo consumir el paisaje. Aquí sería las residencias de verano de 15 días, son un consumo de paisaje. Voy allí, consumo el paisaje, vuelvo renovada a mi ciudad y estoy mucho más calmada después de estar en la fiesta de mi pueblo. Y sí, aquí igual estoy siendo un poco... Y si la comunidad es algo que se produce, tenemos que desterrar la nostalgia del rural que no va a volver. Es decir, si somos cuerpos que se proyectan en el espacio y con esta proyección hacemos política en el lugar, tenemos que salir de la nostalgia de ese rural que no va a volver. Rural será siempre y cuando nosotros nos proyectemos ahí. Y nada, y acabo con esto ya de verdad. Dice Taray Chaledo que las personas huyeron de la aldea ideológicamente y en la práctica, creando una mirada desde fuera de lo que es la aldea, de lo que es el rural, y reproduciendo un discurso de atraso e infravaloración. Desenvolver una mirada rural implica reaprender a mirar y a ver, reaprender a sentir y a pensar y reaprender a soñar. Supone deconstruir lo aprendido para reconstruir lo nuevo. Y esta pues era un poco la propuesta. 5 minutos me ha pasado. Muchísimas gracias, Araceli. Anem a començar amb les preguntes. Agafarem, com altres vegades, 3 preguntes i contestarà i llavors en farem 3 més. A veure, allá, sí, un momentet. Gracias. La primera pregunta. El paso, o si es lo mismo, entre persona y cuerpo. Me parece una diferencia, o como yo lo entiendo, sustancial en crear conciencia comunidad. Y 2, el Collserola se está intentando vivificar, ¿no? Se consigue con un trabajo exhaustivo, con muy poco apoyo de la administración, porque hay excusas, y con el apoyo de las personas que lentamente van creando comunidad, van conociéndolo
Y me parece importante algún matiz que has puesto ahora al final, que no es consumir paisaje, es ¿no? Del cuerpo a la persona, de la persona a la comunidad, o como yo lo entiendo de esta manera. Pero la primera pregunta que te hago es la que a mí me ha interpelado. Gracias. Sí. Collserola es la montaña de aquí. Vale, gracias. Buen día, Araceli. Buen día. Muchas gracias por tu exposición. Excelente por lo que se refiere a los contenidos y su utilidad. Gracias. Y su utilidad con otras experiencias que se puedan idear y realizar en otros lugares, también del ámbito rural, incluso despoblado, y naturalmente por la forma de exponerte. Tu exposición ha tenido este valor añadido y ha llegado de una forma mucho más natural a nosotros. Quizás lo digo porque yo vengo de un ambiente rural en el que viví mis primeros 20 años de vida y me he identificado con muchísimos aspectos. La similitud entre Galicia y Cataluña a mí se me ha hecho evidente. Hay un aspecto notorio que ha quedado en la literatura catalana en la época principios del siglo pasado, que fue el modernismo, y que se refiere a muchos lugares del ámbito rural, más o menos bajo el título de dramas rurales, que da un poco esta connotación que tú has dicho de la versión que ha llegado de estas partes, que algo de realidad podía haber, pero en el fondo lo que era una señal de alarma hacia la decadencia. A esta literatura se le vino a llamar decadentista porque realmente ponía en evidencia la dificultad de seguir adelante en estos lugares cuando ya había una tendencia a ir a las ciudades. Esto de golpe cambió con el noucentisme, en que la burguesía de Barcelona quiso romper este decadentismo y entonces hizo una literatura artificiosa para hacer un cambio en la mentalidad. Yo no sé, y esta sería un poco la pregunta, si en Galicia este cambio también se ha producido, porque la migración hacia la ciudad ha sido también muy importante. Lo que yo no veo ni he visto es el compromiso ni político de los políticos en general, de los partidos políticos, estoy pensando en el BNG, no en el PP, ni de las instituciones, por supuesto, para apoyar iniciativas como la vuestra. Creo que no había, yo no he visto a nadie que podría identificar desde esta óptica de compromiso de los que ejercen en la política, tienen responsabilidad, por una parte, autoridad y quizás presupuesto para hacerlo. Muchas gracias. Gràcies. Hi ha una tercera paraula al noi d'aquí. Perdó. Bueno, quería expresar Yo procedo de un pueblecito del norte de Navarra, se llama Jaurrieta, agrícola, ganadero, forestal, con mucha riqueza pero muy trabajada, de hace 70-75 años. Tenía 1.250 habitantes largos. Poco después todo el mundo tenía una casa en Pamplona. ¿Para qué? Para que estudie el hijo o la hija. Este hijo o hija, cuando acababa sus estudios, no volvía. En el 98% no volvía al pueblo. Entonces se empezó a despoblar, pero ya hace bastantes años. No queda un palmo de tierra cultivado, no queda una vaca, una oveja. Ahora bien, en la fiesta mayor, que es la Virgen de Agosto, el pueblo revienta, ¿sí? ¿Por qué? Todos vuelven, de Pamplona, de San Sebastián, de Zaragoza, de las zonas industriales, y me da pena, porque yo recuerdo, me fui de allí a los 13 o 14 años a estudiar a Pamplona, me da pena la realidad que viví cuando tenía 10 años y la de ahora. No solamente es el despoblamiento, sino algo más, ¿no? Es no apreciar todo aquello, pero es que es una realidad, forma parte de la Navarra vaciada, que es mucha, simplemente porque me ha recordado muchas cosas de aquí. Gracias. Si acaso, Araceli, si puedes contestar estas tres preguntas. Sí.
Vale, el paso persona-cuerpo, decías, o cuerpo-persona, que aquí utilizaríamos, y esto cogiendo de las epistemologías del sur, el cuerpo-territorio, que nosotros utilizamos mucho como esta metáfora, ¿no? De cómo cuerpo y territorio no se pueden entender en separado, ¿no? Porque eso que pasa en el territorio nos pasa en el cuerpo, y esto que hacemos con el cuerpo también lo hacemos al territorio, ¿no? Como que son parte de la misma cosa. No sé si me preguntabas cómo era, como cuál es la diferencia, o... Me preguntaba cuál es una cosa, como yo lo entiendo, igual porque vengo del mundo corporal, sí, el paso del cuerpo a persona es un acto de pies a tierra y de cabeza también en los pies, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando se generan dinámicas interpersonales y comunitarias. Esa es mi percepción. Por eso, es decir, puedes ir al Collserola y decir, es estupendo y fantástico y me voy a comprar una miel que me voy a tomar para ir en bicicleta, o puedes ir al Collserola a ver cómo gestionar pues, el rusco de miel o colaborar en esa gestión o las viñas que se está intentando repoblar. Y yo entiendo que ahí está la persona, ¿no? Esa es mi percepción, puede ser errónea. Entonces, por eso te lo pregunto. Sí, yo creo que esto da para una conversación muy larga. O sea, esto da para una... Pero yo creo que es una cuestión de vínculo y afectación. Ya está, y de cómo nos dejamos afectar por esto que pasa, ¿no? Como esto que decía Yayo Herrero, podemos pisar suelo muerto y que no nos afecte. O podemos decir, ¿cómo es posible que en todo el día yo no haya pisado nada que esté vivo? ¿No? Como que creo que ahí hay un poco la diferencia. Vale, gracias. Y lo único, al final, cuando he dicho que el trabajo es ingente, y está aquí mismo el Collserola, no da para vivir fácilmente. La administración tiene sus paredes bien colocadas para la foto, luego viene la foto, pero sí que las entidades a través de la promoción que se puede hacer, están ayudando a generar una dinámica, ¿no? Y aquí entidades está entendido, ¿no? Entidad, ¿no? Gracias. Sí. A ver, yo critico mucho a la administración, pero ayer se acaba de publicar el Plan de Derechos Culturales, que yo creo que ha sido es una buena política, en la que se contempla el rural desde un lugar de derechos, como productor cultural, más allá de como folclore y, bueno, haz lo tuyo y baila, pues una cosa más... ya estoy irónica. Bueno, vale. Aquí, vale, como que hay similitudes entre Galicia y Cataluña, yo quería hablar mucho de Galicia porque creo que es el contexto que conozco, pero que, bueno, que hay muchas cosas que esto decías, ¿no? Como que también pasaron aquí y que también en otros lugares. Y esto que hablabas era del giro rural, ¿no? Que hay en la cultura, creo como en los escritos y tal. Que en Galicia está... Es que claro, o sea, creo que para el mundo rural un punto muy importante fue el COVID, y ahí nos dimos cuenta que las ciudades son insostenibles. El apagón de reciente lo hemos recordado como, anda, mira, quizás otra vez no era esto sostenible. Y lo olvidamos, ¿no? Como mientras yo siga abriendo el grifo y haya agua, pues se acabó. Entonces, creo que va un poco por ahí. O sea, ¿en qué medida la gente... Es que no sé cómo articular esto. ¿En qué medida se pone en evidencia que las ciudades están en crisis y el rural se vuelve una alternativa? Va en relación a lo que yo siento que esa ciudad no responde a mis necesidades. Es que no sé si lo estoy explicando muy bien. Sí. Vale. Sí, pues yo creo que algo así. Porque, por ejemplo, yo ahora estaba pensando, como con todas las manifestaciones que hay por la vivienda y el estado tan crítico que está ocurriendo, ¿cómo nadie está mirando que tenemos toda esa zona verde que marcaba antes, con menos de 10 personas por no sé qué de habitante, que son casas vacías? Pues son casas vacías. Hay casas que no se venden, hay turismo. O sea, como después ahí entraríamos en el problema de la vivienda en el rural y es otra movida. Pero yo creo que esto no se está hablando. Y no se está hablando porque no nos imaginamos fuera de las ciudades. Y, bueno, yo en esto sí, igual soy un poco hater. Vale, ¿qué más había? Esto que decías del norte de Navarra, ¿no? Como que no hay nadie allí, pero que en la fiesta se llena y toda esta historia. Yo
yo creo que hay un sentimiento de que todos queremos a nuestra casa muchísimo, que es uno de los problemas de la vivienda, de todos queremos a nuestra casa muchísimo y estas piedras que ya están caídas o eran de mi familia, entonces la tradición y no sé qué y no sé cuánto y no lo voy a vender, pero la gente quiere muy poco al entorno, quiere muy poco al monte. O sea, seguramente hay mucha gente que tiene propiedades que no saben dónde está y le da igual, no nos importa. Y no nos importa despreciando todo este potencial que tiene de esto que decía, ¿no? de la despoblación es desprotección del territorio y el abandono es desprotección del territorio. Entonces, bueno, creo que no sé si he respondido a algo, però... A veure, tenim un problema de temps perquè hem d'avançar el cafè, diguem, i hem de començar la següent sessió a les 12 menys 10. Anem més avançats avui. Bueno, podem escurçar una mica el temps del cafè, però jo ara demanaria, si cas, una o dues preguntes molt ràpides, amb respostes també ràpides, i el que em deien des de l'organització abans és que es pot continuar durant el cafè fent preguntes a l'Araceli. Sí, i ja després me voy. O sigui que... Bé, si hi ha alguna pregunta molt ràpida... Sí. Yo solo quería como... Sí. Vale. Añadir al tema de lo que has comentado ahora de la vivienda, porque yo soy de una zona que es el Montseny, que está relativamente cerca de Barcelona y que además es como muy conocida, muy bonito, digamos. Entonces la ocupación que se hace es o de un día ir a la montaña y bueno, hay algunos problemas en algunos tiempos del año, pero si hablamos de vivienda y así, pues todo lo que eran masías, o sea, como, bueno, sí, casas de campo, que antes eran unidades productivas. Vi el documental en el año, creo que 90 o 80, de la última masía que todavía no era un restaurante o una casa de turismo rural. Entonces, eso ahora ya hace años que está totalmente lleno, pues eso, como la gente que yo conozco que vive en el medio del campo, sus padres tienen una casa de turismo rural, no es producción agrícola. Y luego es como un poco un paso más allá de lo que comentabas de la gente que va 15 días. Es que ya no es que vayan 15 días, es que es turismo. Sí. Sé que eso no va a pasar en todos los sitios rurales, pero que en estos casos es un poco una transición, porque claro, yo también he sido un poco expulsada de esa zona por el precio de la vivienda, porque ya yo no puedo vivir en mi pueblo. Entonces, claro, es eso, como, bueno, ¿de qué forma, no, se reocupa un poco esas zonas rurales? Sí, per favor, feu preguntes curtes. Vale, voy a ser breve. Mi pregunta iba un poco partiendo de mi experiencia, que mis abuelos por parte de madre eran payesos, campesinos, y luego pues a mi madre hizo como marcharse del núcleo donde vivían en un monte y bajar al pueblo donde vivimos ahora, ¿no? Y creo que lo que se encuentra muchas personas es que cada vez es como más difícil poder vivir de trabajar la tierra, ¿no? Poder vivir de trabajar en el campo. Y mi pregunta era si ese es un problema que también os encontráis en Galicia y qué tipos de debates quizá o ideas han surgido al respecto. Vale, hay una tercera pregunta por allí, creo. Sí. Sí, hola, gracias por tus reflexiones. Pues yo te quería hablar de Galicia, para preguntar. Genial. ¿Vale? Había un tópico histórico, que supongo que ya conocerás, que era el caciquismo, sí. Y en principio muy asociado al tema político de las votaciones, pero bueno, no sé hasta qué punto esto pervive, y ese concepto en el ámbito rural. Luego también comentar que me parece el tema de Galicia hay un tema diferencial en relación aquí, por ejemplo, que el tema migratorio no se produjo solo a nivel interno, sino que hubo una migración importante del ámbito rural fuera de Galicia, ¿no? O sea que ese es un factor diferencial, ¿no? Y referente al imaginario, si no crees también que en principio ese imaginario que nos crea en esa forma de vivir con una serie de necesidades, el propio sistema nos hace imaginar o pensar que solo las podemos satisfacer en el ámbito urbano, ¿no? ¿Que solo las podemos satisfacer? En el ámbito urbano, y no en el rural. Vale. Sí. Va, cogemos la última, una cuarta que hay allí y entonces ya contestamos.
contestar las 4 rápidamente. Sí, responderé a les 4 ràpidament, però són fàcils. Bé, jo també vinculada al món rural, per família i per feina, i he treballat molts anys, volia fer-te una pregunta molt breu, perquè és el problema al que ens hem trobat sempre. De quina manera combatem el despotisme urbà? Igual que el despotisme il·lustrat ho feia tot pel poble però sense el poble, el despotisme urbà, moltes vegades amb tota la bona intenció, creant cooperatives, els sindicats, etc., actua, vehicula les accions, aquest imaginari des del despotisme urbà. Com podem combatre això? ¿De qué manera podemos combatir el despotismo urbano? Molt bé, pues ara Feli. Vale. Empiezo con la de Laia, ¿no? Que era sobre el turismo y cómo el turismo... Sí, es que por eso decía, digo esto, pero ahí entraríamos en otra movida, que es qué está pasando con la vivienda en el mundo rural. Desde el turismo, ¿no? Y cómo el turismo nos expulsa, pues esto, casas rurales y demás, segundas viviendas heredadas que decía antes, que en el contexto gallego, por lo que decía el compañero, como la migración gallega fue pues, muchos gallegos en Cataluña, en Bilbao, en no sé qué, que siguen manteniendo sus viviendas en el rural gallego y que no las van a alquilar, por ejemplo, ¿no? Y después también está la patita de la conservación, que es súper caro arreglar una casa. Porque en mi pueblo las ventanas tienen que ser azules. Ya no hay ninguna ventana azul, ya, pero todas tienen que ser azules. O la piedra tiene que ser no sé qué, o el que tiene que ser... Y entiendo, ¿no? Como la cuestión de conservación del paisaje o del patrimonio, pero también aquí es donde está el límite entre la conservación del paisaje para seguir consumiendo paisaje o facilitarnos la vida para que arreglemos las viviendas allí, ¿no? Como, ¿dónde está un poco esto? Entonces sí, es que las propias políticas de allí también nos expulsan y también se genera esto. Entonces, claro, yo aquí me preguntaría en qué rural nos estamos mirando también, ¿no? Como cuando hablamos de tipos de rural, es muy interesante lo que pasa en el rural cerca de las ciudades y lo que pasa en el rural que no está cerca de las ciudades, porque lo que pasa es diferente. O sea, yo quiero irme un día de vacaciones a la montaña de no sé qué, pero esa montaña, ¿cuánto me queda? ¿1 hora en coche? No sé, estoy inventando. ¿Media hora? Lo que sea. Yo quiero un poco de calma, pero cerca, ¿no? O quiero trabajar en Barcelona, pero vivo en Sant Cugat, no, esto que... O quiero... Como, ¿dónde está ese rural que estamos pensando? Porque, según la distancia a la ciudad, va a determinar como qué dinámicas se están dando ahí, a todos los niveles, ¿no? En Galicia, todo el rural que esté cerca de Santiago de Compostela es imposible. O sea, tú no puedes vivir allí, porque allí está la gente que tal, ¿no? En mi zona, 300 euros el alquiler. Claro, estás a 2 horas de una ciudad, ¿no? Como que esto determina todo. Vale, tengo aquí como que es más difícil trabajar la tierra, ¿no? Sí, como una pregunta, es que fui apuntando pero son 4 preguntas. Como que es más difícil vivir de la tierra, ¿era? ¿No? Y aquí mi pregunta sería como es que no quise entrar ahí, ¿cómo definimos lo rural? Pero lo rural es ganadero y agrícola solo, porque no lo es solo. Nuestras compañeras, yo tengo una cooperativa de educación, una compañera mía tiene una residencia artística, danza contemporánea en un pueblo de 20 personas, como que ideas de negocio, hablando ya puramente capitalista, como que ideas de negocio nos imaginamos en una ciudad y que ideas de negocio nos imaginamos en un rural, ¿no? Como que, Dios mío, allí tienes que vivir de la tierra, claro, sí, hay mucha gente que vive de la tierra y es muy difícil vivir de la tierra, pero hay muchas otras cosas que podemos hacer también. Es decir, no sé, necesitamos también producción cultural, artística, también como es un poco desmontar la imagen de qué es lo que puede pasar en este lugar, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta, ¿qué me imagino que puede pasar en este lugar? Y esto a mí mi tío, excelente pedagogo, me dijo cuando yo decidí volverme a mi pueblo, le dijo a mi madre, yo no sé para qué te has gastado el dinero en estudiar a esta chica, si se va a volver. Hubiera sido mejor que le compraras unas ovejas. Y yo, que no me considero una persona muy mayor, este es el feedback que recibí de ese retorno. De, ¿para qué te has gastado el dinero en estudiar si vas a volver aquí? Claro, como si todo esto
no valiera de nada allí, porque aquí solo puedes vivir de los animales o de tal, ¿no? Entonces, bueno, creo que es romper ese mito también. Vale, ¿qué más tengo? En Galicia, caciquismo pervive, está sano, sanísimo, está bien. Sí, seguimos, aún hay algún alcalde franquista por allí, descendiente, familias, bueno, sí. Sí, funciona, y en esto el otro día, en la charla de... Ay, es que no me acuerdo de quién era, pero que se hablaba de protesta social, movilización social, como la represión policial, y todo esto yo pensaba mucho cómo de difícil es crear una manifestación en un lugar de 9.000 habitantes, o de 4.000 habitantes, porque no hay anonimato, ¿no? En estas manifestaciones que os contaba de Altri, había una persona que me llamó mucho la atención que iba con un pasamontañas y una camiseta que ponía «Me tapo la cara porque todo el mundo me conoce». Y me tapo la cara porque sé que, yendo en esta manifestación, puedo tener, ya no represión policial, represión social, de que tu vecino, que sí que quiere que monten esto, porque sí que quiere trabajar en esa empresa, tú te estás manifestando, o tu hermana que quiere no sé qué, no sé qué. Entonces, ¿cómo trabajamos la movilización social en un lugar donde el anonimato no existe, y está genial a veces, pero otras veces es complicado? ¿Y de qué manera combatimos el despotismo urbano? Y yo le preguntaría al despotismo urbano de qué manera se está pensando cómo incorporar a lo rural, ¿no? No sé si el feminismo es el responsable de educar a los hombres o son los hombres los que tienen que pensar qué papel toman en el feminismo y cuál es la crítica que hacen hacia sus propias prácticas. Entonces, yo utilizaría ese ejemplo, como, bueno, desde lo urbano, cómo nos estamos pensando. Y ya. Muchísimas gracias, Araceli.